Buenas noches. Sorpresivo, ¿no? Sebastián, ¿qué cosa? Bueno, sorpresivo y no, pues. Fue histórico en muchas dimensiones. Leía hoy, Sebastián, que los datos desmienten esta supuesta polarización política porque en realidad todo es mucho más homogéneo. El voto de Andrés Manuel López Obrador es muchísimo más homogéneo en términos de territorio. Sí, tiene una distribución geográfica que yo no recuerdo, digo, habrá que analizar con más detalle en los próximos días, pero no recuerdo que un candidato ganara una elección presidencial con esta presencia territorial. De acuerdo con algunos cálculos que hice el día de hoy, López Obrador ganó el 80% de las secciones electorales y de las casillas en el país. Al mismo tiempo ganó el 91% de los distritos, es decir, ganó 273 distritos de los 300 en disputa, o como está dividido el país. Una locura, ¿no? Lo cual habla de una presencia geográfica sin precedentes. Ojalá podamos ver los gráficos, porque cuando uno lo ve graficado se ve realmente apabullante. Sí. Pero justo eso que mencionas, José Antonio Meade, ningún distrito, ¿verdad? No, hasta el último corte que yo vi, que fue más o menos a las 5 de la tarde, no había ganado un solo distrito. Sebastián, yo creo que un dato importante es, ahora que podamos ver estas gráficas, que el PRI está completamente anulado. El PRI está en una situación muy, muy difícil. Es su peor resultado en una elección presidencial, incluso peor que la del 2006, donde Roberto Madrazo obtuvo el 26% de los votos. Ahora Meade está alrededor del 13% más o menos, es decir, la mitad de lo que obtuvo antes. Y ahí no se detiene la crisis para el PRI. Si nos vamos a los estados, ya hablaron ustedes de las elecciones para gobernador, donde no obtuvo una sola. Ahí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es el porcentaje de votos obtenidos por Meade en cada casilla del país. Y lo que vemos es que tiene porcentajes muy bajos en buena parte de las casillas, en buena parte de los estados. Pero les decía, si nos vamos, digamos, a nivel local, lo que vemos es que no solamente no ganaron una sola gubernatura, sino que tampoco ganaron un solo congreso. Había 28 congresos en disputa y no ganaron uno solo. Morena, en cambio, ganó 19 de los congresos. Pero no solo es el PRI, o sea, toda la oposición en realidad está fragmentada, está pulverizada. Sin duda, pero la situación me parece que va a ser mucho peor para el PRI en esta circunstancia, tanto que va a ser la quinta bancada en la Cámara de Diputados probablemente, incluso frente al hecho de que uno de los partidos que van a tener más diputados que ellos va a perder el registro probablemente. Explícanos eso. ¿Cómo es posible que el PES sea una de las fuerzas más importantes y a la vez esté en riesgo de perder el registro? Potencialmente va a ser la tercera o cuarta bancada más grande. El problema para el PES es que muchos de sus diputados llegaron digamos, triunfaron porque la gente votó por algún logotipo diferente al suyo en la boleta. Entonces, los votos que se contabilizan para el PES son mucho menores de los que necesitaría. En este momento estaba por 2.9 más o menos, ¿no? Hay que esperar un poco cómo termina el PREP y sobre todo hay que esperar el cómputo distrital que empieza el miércoles. Esto tiene que ver con una decisión, no sé si es fácil saberlo, pero con una decisión racional de la gente en el momento de ir a votar, o la gente fue a votar a la segura ante el riesgo de anular su voto de manera no intencional. ¿Te refieres al tema del PES? Del PES? Yo creo que tiene que ver con el efecto de López Obrador. Ya había estudios de Javier Márquez donde mostraba que López Obrador levantaba, cuando estaba en el PRD, en promedio 9% la votación del partido en todo el país. Y en este caso en particular, la gente identifica a López Obrador con Morena, no con el PES, ¿no? El PES pensó que se beneficiaría y a final de cuentas parece, en estas ironías de la vida, algo que no le va a resultar. Ahora, el PAN también queda en una situación bastante precaria, ¿no? Así viendo sus porcentajes de votación para presidente, con Fernández de Ceballos en el 94 tuvo 26, con Fox en el 2000 42.5%, con Felipe Calderón bajó a 35.9%, con Josefina Vázquez Mota, digamos que ahí tuvo un desplome importante a 25.6% y con Anaya 22.5%. Es también el peor resultado desde el 94. En la Cámara de Diputados peor que 91, ¿no? Porque aparte es un resultado con alianza, ¿no? Eso es importante resaltarlo. Sí. Imaginen lo que hubiera sido si fueran solos, ¿no? Digo, es una cosa muy rara para el sistema de partidos, no me acuerdo si lo platicábamos ayer aquí o no, pero esto es una reconfiguración obvia del sistema de partidos que no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar, digamos, con el PRI. ¿Quién va a querer ser el presidente o presidenta del PRI, no? Después de que pase toda esta crisis. Va a haber, seguro alguien se anota eso, ¿no?
Puede ser, pero reconstruir este partido va a ser muy complicado, ¿no? Igual que en el PAN ahora tienen la disyuntiva de qué va a pasar con Anaya, porque ayer anunció o hizo un guiño de que quería regresar al partido, como no sé si a dirigirlo, ¿no? Pero con las enemistades que tiene dentro del partido A ver va a si ser quieren muy que difícil. regrese, Sí, ¿no? exacto. O cuáles van a ser las consecuencias si lo concreta. Sebastián, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el PRD? Porque aquí, cuando uno piensa en Anaya, piensa en el PAN, no piensa en el PRD, y el PRD quedó disuelto Sí. con una presencia casi inexistente, ¿no? Sí, quedó con una posición muy débil, la más débil probablemente de su historia en los últimos 20 años, ¿no? Sí. ¿Qué pasará con el PRD? Es otra disyuntiva de qué va a pasar, no sé. Y también va a ser una relación muy complicada con Morena, donde pues históricamente los han despreciado desde Morena al PRD, ¿no? Sebastián, estamos viendo en pantalla el porcentaje de secciones ganadas por cada candidato presidencial. Así es. López Obrador, 80.4%. Esto quiere decir que su votación fue nacional, es decir, Exacto. ¿Por todo qué el no, país. por qué no explicas Sí. qué es una sección? Claro, el país está dividido en unidades geográficas, las más pequeñitas se llaman secciones electorales. Y entonces ahí es cuando deciden cuántos ciudadanos pertenecemos a una sección y ahí ponen nuestras casillas, ¿no? Hay en el país un número definido de secciones y lo que vemos aquí es que exactamente López Obrador ganó 80% de las secciones en todo el país, lo cual indica que ganó en todos los estados, en todos los estratos sociales, o por lo menos sugiere, habría que estudiarlo con más detalle, ¿no? Es parte de lo que tengo pensado para 30 de próximos días. 32 estados, ¿no? Ganó 31 de 32, solo Guanajuato. Solo Guanajuato. porque hoy ganó Nuevo León. Justamente quería preguntarte sobre Nuevo León. Nuevo León no era quizás el estado donde Andrés Manuel tenía más jale. No, sí, nadie suponía que iba a tener el jale que tuvo y también suponíamos que iba a ser el punto fuerte del Bronco, pero ni siquiera ese estado ganó el Bronco. Sí, pero es lo que hablábamos al principio, ¿no? Precisamente esta homogenización del voto está por todos lados. Sí, pero tú pensarías que si el Bronco tiene una estructura, debería ser en su estado. Pues equivalente a lo que le pasó en Tabasco a Andrés Manuel, ¿no? Y ahí Y en el resto de la República, pero quiero decir, Sí. ese era su estado. supondrías que, así como suponíamos que bastiones del prismo Querétaro, los iban a mantener. Hidalgo, ¿no? Ah, no, pensaba en el PAN. Hidalgo, si nos fijamos en los resultados locales, perdieron los 14 distritos uninominales locales ante Morena. Morena ganó todos. En el Estado de México ganó Morena 41 de los 45 distritos uninominales locales. Y así podemos encontrar cosas que son sorprendentes. Querétaro. Y que algunos hacen pensar que no existía la maquinaria priista. A mí me hace pensar más bien que cambió de cliente, ¿no? Y ahora le está proveyendo servicios a otros, ¿no? Y quién sabe si hayan llevado el dinero que les pagaron para hacer la maquinaria original, ¿no? Eso lo Pues sí, sabemos. habrá que ver. Sebastián, muchas gracias por habernos Gracias a ustedes. acompañado. Gracias por Gracias, el Sebastián. incansable trabajo que nos da mucha claridad gráfica. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.